Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy exploraremos un mensaje profundo. Morimos con Él. Descubriremos, a partir de las Escrituras, cómo Jesús murió 2 veces en la cruz y qué significado tiene para nosotros. Durante muchos años, tuve la convicción de que Jesús murió 2 veces, aunque no contaba con evidencia bíblica directa. Hasta que un día, en mi búsqueda, encontré en Isaías 53:9 la confirmación que necesitaba. Escuchemos lo que dice: y pusieron su sepulcro con los malvados y con un hombre rico en sus muertes. Aquí observamos que la palabra muertes está en plural en el hebreo, lo cual indica que Jesús experimentó 2 muertes en la cruz, una muerte espiritual y otra física. Además, en Juan 10:18 se nos revela un aspecto crucial acerca de la vida de Jesús. Escuchemos el versículo completo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo potestad para darla y tengo potestad para volverla a tomar. Tal mandamiento recibí de mi Padre. Esto significa que Jesús no podía ser asesinado. Él no murió de forma convencional, ya que su cuerpo no era mortal. Tenía un cuerpo similar al de Adán antes del pecado, perfecto, sin estar sujeto a la muerte hasta que el pecado pudiera poseer su espíritu. Si Jesús hubiese tenido un cuerpo como el nuestro, Él no habría sido divino ni nuestro sustituto, simplemente habría sido un mártir. Pero al tener un cuerpo inmutable, no sujeto a Satanás, confirmamos su divinidad. En la cruz se manifiesta una verdad asombrosa. La raza humana, en sentido espiritual, murió junto al crucificado. El apóstol Pablo nos lo dice de forma clara. Escuchemos lo que expresan 2 de sus cartas. En Romanos 6:8 dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que viviremos con Él. Y en 2 de Timoteo 2:11, esto es verdad. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Estas escrituras nos muestran que al morir con Cristo fuimos sustituidos. Fuimos uno con Él en la cruz bajo nuestro juicio y en nuestro lugar, porque Jesús fue hecho pecado en nuestro lugar. Si lo aceptamos, no habrá juicio para nosotros. La revelación se profundiza en Isaías 53 del 10 al 12. Escuchemos el contenido completo. Mas al Señor agradó quebrantarlo, ha hecho enfermar. Cuando ponga su vida como ofrenda por el pecado, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por el conocimiento de sí mismo justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sus iniquidades. Por tanto, le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá el botín, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, mas él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Este pasaje es una revelación profunda sobre el proceso desde que Jesús fue hecho pecado en la cruz hasta que se sentó a la diestra de Dios. Es la identificación absoluta y la sustitución total que nos ofrece la profecía. A través de esa doble muerte fuimos hechos vivos. Nuestro pecado fue lo que llevó a Jesús a la muerte, pero es su justicia la que nos da vida. Él bebió la copa de la muerte para que nosotros pudiéramos beber la copa de la vida. Antes de resucitar, en ese ministerio tan poderoso destruyó el señorío de la muerte. Cuando la muerte lo venció, la muerte se venció a sí misma. Jesús venció al pecado, a Satanás y hasta la enfermedad, permitiendo que estos dominaran su ser para, en cambio, hacernos uno con Dios en la vida espiritual. En 2 de Corintios 5:21 se nos explica de forma asombrosa: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De esta manera, Jesús se identificó con nuestras debilidades, pecados, enfermedades y muerte espiritual, para unirnos a Él en justicia, salud perfecta y comunión con el Padre. Asimismo, en Romanos 6:7 leemos: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esta es la razón por la cual, al morir con Cristo, quedamos liberados del dominio del pecado. La unión que se forja en la crucifixión es total. Nuestras enfermedades, debilidades y hábitos pecaminosos fueron puestos sobre Jesús, convirtiéndonos en parte de su naturaleza divina. Como afirma 1 de Pedro 2:24, escuchemos: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados. Y finalmente, el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta verdad nos enseña que al morir con Cristo hemos sido transformados. Su perfecta redención y justicia son ahora nuestra herencia. El Padre nos ve en Cristo tan perfectos como su obra terminada es perfecta. Morimos al pecado,
al dominio de Satanás y a los viejos hábitos que nos esclavizaban, la idea de morir diariamente con Cristo se ha malinterpretado. El pasaje en 1 Corintios 15:30 y uno, por ejemplo, hace referencia a la constante presencia de la muerte física y al riesgo de enfrentar juicios, no a una muerte repetida de la que debamos preocuparnos. Morimos una sola vez con Cristo. Ahora vivimos con Él, reinamos con Él. Su perfecta redención es nuestra, su justicia es nuestra y todo lo que Él es y ha hecho es para nosotros. Al unirnos en la cruz, el Padre nos hizo uno con Él, eliminando toda esclavitud del pecado y la enfermedad. En resumen, al morir con Cristo dejamos atrás el dominio del pecado, la enfermedad y las circunstancias que nos ataban. Hemos sido transformados y elevados a una nueva vida en justicia y comunión con el Pagia 1 Gracias por acompañarme en este profundo viaje espiritual. Si este mensaje te ha impactado, suscríbete, comparte y déjame tus comentarios. Hasta la próxima.